Primero que nada, muchas gracias, doctor Juan Raúl López Villa. Gracias por esta oportunidad de charlar con nosotros sobre un tema que es fundamental que entendamos los mexicanos por lo que pudiera pasar a partir de una iniciativa de ley que ha llegado ya al cuerpo legislativo. Buen día, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí con usted y con su amable audiencia. Gracias por la Muchas invitación. gracias, gracias. A ver, vamos a ver con manzanitas como lo hablamos antes de iniciar el programa. ¿Qué es el amparo? ¿En qué consiste, doctor? Bueno, es todo un tema apasionante. El amparo surge en México y trasciende a nivel internacional ya desde 1841 en Yucatán, que es la primera vez que se instaura en la Constitución de Yucatán. Luego, posteriormente, en 1847, en las reformas de 1847, ya con la propuesta de don Mariano Otero. Después se incluye en la Constitución del 57 y posteriormente, pues ya en la Constitución el 17 de 1936 se crea la Ley de Amparo y es una institución bien importante en nuestro país que trasciende por mucho, incluso a nivel internacional, y la podríamos entender como esta figura fundamental que tiene nuestro sistema jurídico mexicano de origen mexicano y que su objetivo es proteger los derechos fundamentales, los derechos de los gobernados, salvaguardar estos derechos y la justicia frente a posibles actos que impliquen abusos de autoridad y que en consecuencia violenten los derechos humanos de los gobernados. Este objetivo de este juicio de amparo se ha referido en los medios de comunicación como un recurso. No es un recurso, es un juicio que pretende salvaguardar y proteger los derechos de los gobernados y, por supuesto, sus libertades fundamentales frente a aquellos actos de autoridad que incluso pueden ser leyes, pueden ser reglamentos, pueden ser actos de abuso de autoridad, bajo un principio elemental que se conoce como supremacía constitucional, es decir, que se debe de respetar la Constitución. El amparo ha sido creado para respetar, para que la autoridad no abuse y no incurra en actos que puedan ser ya de imposible reparación en contra de los gobernados. Y esto es una figura 100% de origen mexicano y que, como comentaba, puede ser en contra de actos, de resoluciones, de leyes o incluso de resoluciones definitivas derivadas de un juicio. Y el objetivo es suspender en primera instancia ese acto para que no siga continuando ese acto y no deje al gobernado en estado de indefensión. Grosso modo, ese podríamos considerarlo en términos generales. O sea, lo que se procura fundamentalmente es proteger al ciudadano por sobre actos de autoridad de quien ejerce el poder ejecutivo, digamos, estatal, municipal, etcétera. O sea, ese es el propósito. Exacto, el objetivo es proteger, tutelar esos derechos y que el quejoso, que es como se le conoce, el que promueve el juicio de amparo, demuestre que ese acto, incluso un acto futuro que todavía no se materializa, por lo menos hasta antes ahorita de esta propuesta de reforma, también procede. Entonces, el amparo tiene toda esta variedad de opciones que puede impugnarse contra actos, contra resoluciones, contra actos futuros, contra leyes. Incluso en el caso de impugnar leyes, diríamos que habría dos momentos, cuando ésta se publica en el Diario Oficial de la Federación o con el primer acto de aplicación. En este contexto, se parte de la base de que el quejoso, el que promueve el amparo, tendría que demostrar cuáles son esos conceptos de violación y qué significa eso, en dónde están esas violaciones a sus derechos fundamentales y que incluso deriva del artículo primero constitucional pues al control de la convencionalidad, que es lo que se le conoce. Hay que recordar que a partir de 2011 México incorpora por primera vez, quizá un tanto cuanto vergonzosamente, porque fue por imposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los derechos humanos a la Constitución y a partir de ahí todas las autoridades administrativas tienen la obligación de velar y respetar los derechos humanos de los gobernados. Es bajo estos elementos pro persona, es decir, defender los derechos humanos del gobernado, pero anticipándome un poco al escenario, pues parecería que estas nuevas propuestas que están gestionándose, que se están calentando aquí en la cocina del Congreso, pues parecería que son no pro persona, no en favor del gobernado, sino en favor del Estado. Y parecería que el objetivo es quitarle estos dientes al juicio de amparo, que ha sido una herramienta fundamental para la protección de los gobernados frente a los actos de arbitrariedad o abusos de autoridad del Estado. Recuerdo ahora, y a partir de lo que usted nos menciona, doctor,
que en el sexenio anterior el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se sentía particularmente molesto porque él dictaba una acción específica, una política específica, y los afectados recurrían al amparo y se detenían los procesos que él había determinado en el ejercicio del poder, y se sentía muy molesto porque pensaba que el amparo era un obstáculo para que él pudiera avanzar en sus políticas públicas. Es así, ¿no? El asunto empezó también por ahí. Molestó Podríamos mucho al decir presidente. que de ahí nace todo este andamiaje de lo que ahorita está culminando en un proyecto de reforma radical y que podríamos anticipar que está desvirtuando la naturaleza propia por la cual fue creado el juicio de amparo y que ya México lleva una tradición de muchos años en su aplicación. Pero también hay que partir de la base de que todos los actos de autoridad tienen que cumplir con una serie de requisitos legales, como lo son la debida fundamentación y motivación bajo el principio de legalidad. Sin defender y sin ponerme en una postura a favor o en contra, pues muy probablemente esos juicios de amparo, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, pues lo que pedían era un aspecto elemental de los permisos ambientales que debió haber cumplido la autoridad y que muy probablemente no cumplieron y por eso procedía a la suspensión en ese sentido, ¿no? Por dar un ejemplo. Bien, ahora, entiendo, yo había escuchado en mi ejercicio periodístico que internacionalmente, y ya lo ha referido en varias ocasiones, este, eh, tiene un gran prestigio internacional. Se refiere internacionalmente el prestigio que tiene México por haber hecho una realidad esta ley de amparo. ¿Es correcto? Así es, México ha sido pionero en este tipo de mecanismos jurídicos en pro, en favor del gobernado, anticipándose a efecto de proteger y tutelar los derechos del gobernado para evitar que esas afectaciones en su persona, que incluso pueden ser de carácter físico, etcétera, pues trasciendan y pueda en su momento convertirse en un acto consumado. La idea y la naturaleza propia del amparo es suspender el acto a efecto de que en tanto se resuelva no pueda continuar esa transgresión a los derechos fundamentales de los gobernados. Perfecto. O sea, ¿y alguna otra nación ha tomado el rumbo de que se estableció la ley de amparo en México? Que ha dicho, oye, este es un instrumento, es una iniciativa interesante, la adaptamos a nuestro país. O sea, ¿habrá tenido esa repercusión en otras naciones? Sí, muchos países latinoamericanos o digamos hispanohablantes han copiado de alguna manera esta figura, que México ha sido el que ha puesto el ejemplo, pero al final del día es de origen mexicano, tiene sus propias características en nuestro país, se ha copiado más o menos ese modelo a seguir, pero ha sido efectivamente un ejemplo y más aún el aspecto importante que conlleva la referencia de la convencionalidad. ¿Por qué? ¿Qué significa este concepto? Pues que México ha suscrito convenios a nivel internacional en materia de protección de derechos humanos y que incluso la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es válida aplicarse también en nuestro país. Y con ello entonces, pues ha sido un ejemplo a nivel de algunos países latinoamericanos para copiar esta figura de alguna manera y tomarla como ejemplo, partiendo de la base que México ha sido el creador de esta figura reforzada en su momento por don Mariano Otero. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.